Ahora sí me agarraron acomodándome la corna. Ok, buenas noches, Kuzui. Miguzu. Me Kuzui. Miren nada más con quién estamos. Gracias, bienvenidos. Chinet Radio, Chinet TV, que bueno, me este mende, bueno, como es pat no, ham echt. Pues sam tu me guk me demasiado ya de tan ham es pat madot. Shuzen este me widit die hat es va shuzia ya tamzek ki wala auch es kahne tamzek me guk pues bueno, ¿cuántos son de organización? Vamos a una yukne. Órale, sale. Bienvenidos a todos en esta plática, en esta charla de jueves de conferencia ETESH, ¿no? Entonces, lo que esté sucediendo en nuestro entorno, en nuestro mundo, en nuestra tierra, en nuestra comunidad. Pues bienvenidos a su plática, esta charla. Estamos con un gran amigo, por favor, que se presente, con quien tenemos el gusto. Muchos ya lo conozco, se quedan chamacos, pero que se presente, a ver quién. Perfecto. Bueno, pues me gusta, me gusta de aquí, después ni puxam ish, ya, pues, ya, pues, ahora ya, pues, ya, pues, hasta un aspecto, pues, tam hanot na kot, boxte, en reo, Eusebio Pérez Gutiérrez, en reo, pues, ya, más ya, aber da hot mai, aber da au ayuk merde, so eine chat, no kap no manjak merde, muguk beto. Eso, Chivo, más conocido como Chivo, porque si les digo su nombre, seguramente muchos no van a dar con él. Y es que así es aquí en nuestra comunidad, bueno, en muchos lugares que nos conocemos más por nuestros nombres artísticos, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad, maestro Eusebio? Definitivo. Eusebio Pérez Gutiérrez. Ahí está, mejor conocido como el Chivo. Yo creo que, oye, maestro, así lo conocen en el trabajo allá donde tiene su chamba y también en el ámbito musical, ¿verdad? Así es, definitivo. Maestro, ¿qué tenemos? Porque tenemos muchas noticias de parte de lo que usted está haciendo, qué está pasando. Bueno, lo que ya viene haciendo desde hace años. Maestro, un proyecto que se aventó, se arrancó hace muchos años Sí. y que bueno, yo creo que ya es una realidad y ya tiene usted bastantes frutos, resultados desde aquellos años. Maestro, ¿hace cuántos años? Pues Y de este proyecto, primero este proyecto de que estamos hablando, claro. ¿verdad? Bueno, pues antes que nada vamos a hablar sobre el proyecto musical que tengo. En español igual, porque la audiencia de Ginet TV tiene gente de habla mije con sus variantes y también tiene auditorio que habla el español. Vamos a hablar precisamente hoy del taller de violín que se gesta en mayo de 2017. Este taller primeramente ocupó algunos espacios acá del centro, como pues de alguna manera motivando a los chicos, a las chicas, a los niños, a las niñas. Entonces este taller surge de alguna manera para pues de alguna manera fortalecer la tradición musical de cuerdas que se venía llevando a cabo aquí en Tlahuitoltepec. Y más que también vengo de familia de cuerderos, tengo tíos, abuelos que tocaban la mandolina, el violín, la guitarra, y quien dio aquí como el clavo para que pudiera reafirmar con mucha fuerza la creencia de un proyecto de cuerdas, pues fue mi hija que como en 2015 ella agarra el violín y entonces es cuando dije, pues, esto puede volver a florecer en Tlahuitoltepec y fue en mayo de 2017 que tomamos esta iniciativa y pues llevamos 8 años, entonces vamos, hay veces que hemos tenido, sube el número de alumnos, a veces baja, pero ahí vamos teniendo resultados. Y con este proyecto pues hemos tenido agrupaciones diversas. Dentro de ese taller de violín hemos tenido como ensambles de cuerdas, como música de cámara. También hemos tenido ensamble de cuerdas para tocar música tradicional o música propia, música de nuestra cultura. También hemos armado proyectos como dúos o tríos. Hay un proyecto que también funciona mucho en Oaxaca que se llama Son Sacador, que es de 2 violines y un bajo. También tenemos ahí en ese mismo taller, hemos de alguna manera generado
los músicos para generar lo que es el primer mariachi también que tenemos aquí en Tlahuitoltepec funcionando. Entonces el taller creo que sí ha aportado poco a poquito y hoy también creo que es un día muy especial. El mayo cumplimos justamente 8 años, 8 años. querido Beto. 8 años, tus primeros 8 años, maestro. Sí, así es. 8 años, primeros 8 años del taller de cuerda del maestro Chivo. 8 años y en sentido figurado. Y ya muchos chamacos, muchos hijos. Sí. O sea, muchos chamacos que ya, o sea, que vienen, o sea, salieron del taller y Sí. hoy ya son músicos. Algunos se dedican Ya. sí, a la música de manera un poquito más formal y otros como, porque el objetivo del taller es como, pues de alguna manera que los chicos conozcan. Conozcan. O sea, porque pues la diversidad de hacer música pues es vasta, es bastante. Y el de cuerdas es algo que fuerza no ha agarrado como tal quisiéramos, pero va caminando y pues a 8 años de vida que vamos llevando es de alguna manera pues satisfactorio. Hay resultados, maestro. Hay resultados. Yo creo que sí hay diferencia, maestro. No es como, bueno, ahorita usted comenta de que, pues bueno, no ha agarrado ese auge. No hay una que digamos, que los chamacos, yo quiero aprender violín o guitarra o ¿cómo se llama esa? Contrabajo. El contrabajo. O sea, Violonchelo. entonces no ha habido ese auge. Pero, maestro, yo creo que pienso que si usted no hubiera iniciado ese taller, yo creo que los que ahorita dominan la cuerda y que han pasado allá en su taller, ahorita yo creo que no fueran músicos o no dominarían el instrumentos de cuerda. Sí. Entonces, hay resultados, pero muy poco, ¿no? Sí. Pero yo creo que, maestro, por mi parte, hay que seguir adelante porque yo sí he escuchado en la calle, en los andares, aquí en la comunidad, de que chavos, no, pues yo voy a ir a niñas, sobre todo niñas, ¿no? Yo quiero ir al taller yo quiero aprender violín. Yo quiero aprender violín, ¿no? Entonces, a lo mejor de entre toda la popularidad de los chamacos que se inclinan más por los instrumentos de viento, ¿no? Para conformar una banda filarmónica, siempre, sí hay chavos, sí hay chamacas, niñas, jovencitas que sí tienen esas ganas de aprender violín. Porque hace ratito estoy viendo la imagen, en el flyer que compartieron en Ginet TV, ahí estoy viendo a mi sobrinita. Ahí veo a mi sobrinita que está en el taller de violín y que a la vez también está aprendiendo, bueno, y también está música de instrumento de viento. Sí. Entonces, sí, maestro, yo creo que hay resultados. Sí. Entonces, sí se ven esos 8 años que no quisieran, bueno, que no es como se hubiera querido que fuera un boom. Bueno, lamentablemente no, pero son buenos, maestros, son buenos. Porque algo que tenemos nosotros presentes, y qué bueno que ahí llegó el otro cuate, bienvenido. De una vez, sí, ¿no? Eso, ¿qué ole al maestro? Dije, hoy tiene que ser el reencuentro. Buenas noches. Entonces ya arrancamos. Aquí está en el medio, tú eres la estrella, Chevo. Estamos, ok. Oye, buenas noches. Buenas noches, amigos, buenas noches. Ya decía yo, tenía que llegar. Hace rato estaba yo subiendo por el lado del mercado municipal y vi ahí un anuncio que va a haber una, ¿cómo se llama? Un recital de violín y pues dije, chivo ha de ser. Y en efecto vi ahí que es el taller de violín de Santa María Tlahuitoltepec y hace rato también vi que se iba a presentar, dije, tengo que ir a ver al amigo Chivo porque no siempre se cuenta con su No, ¿verdad? Sí, no. Y pues, bueno, digo, pues vamos pues es que sí es difícil encontrar a los maestros, la verdad es difícil. Vamos a retomar la carrera artística nuevamente porque estuvimos ausentes, estuvimos con este amigo Beto, el amigo Pastel que por ahí anda chambeándole, dándole duro. Pues qué bueno, ahora sí que retomen la plática. Ahí estamos, ya estamos en eso, la charla continúa, estábamos en que el maestro ya estaba a punto de quejarse que no hay resultados. No, claro que hay resultados. Lo que acabas de comentar, que viste por ahí en flyer, un anuncio, una invitación del recital. Y es que estamos, por ejemplo, ahora sí que, híjole, te voy a agarrar con ese tema, ahora sí que removiéndote de los recuerdos. Por ejemplo, la memoria, tu papá, tu jefe, uno de los primeros maestros de la cuerda, ¿no? Sí. Tal vez no uno de los primeros, sino que también estuvo como que dándole
batalla, sí, hilo a la hilacha, impulsando a los jóvenes. Y realmente yo, por ejemplo, en el CV, hay resultados, aunque como dice el maestro Chevo, no es el boom, porque aquí como que caramba, como que enraizó bien la cuestión de músicos de viento. Sí, ¿no? claro, muchísimo. Sí. Pero la cuerda ahí sigue. Y yo creo que sí, como sea, hay resultados. Porque cuando estaba el maestro Palemón, cuando son los apes, sí. se arma con puras cuerdas. Se armaba. Entonces, yo creo que ahorita, se va a armar. La sigan armando, entonces, siguen armando estos compas. Maestro Chevo, felicidades, son 8 años. 8 añitos. Resultados los hay. Sí. Que no es así como usted dice, bueno, quisiéramos, boom, no es, pero hay resultados. Y yo creo que hay que seguirle, maestro. De mi parte hay que seguirle, porque espacios hay. Sí. Por ejemplo, aquí donde estamos de nuestro amigo Proco, Ginette, hay espacios. ¿Para qué? Para que se difunda la música de cuerda y se difunda esas opciones, esos espacios del que usted, por ejemplo, dirige. Usted inició un proyecto muy aventurado, pero pues aquí está, maestro. ¿Verdad? Tal vez una parte arriesgada, ¿no? Así como que el Estado le apostó y pues le ganó. Sí. Yo veo resultados y la verdad es muy grato ver jóvenes que también le están entrando al taller de violín, al taller de cuerdas, jóvenes que algunas veces dices, órale, ¿a poco él está dentro del grupo del maestro Chivo? O sea, te sorprendes y dices como que es una satisfacción ver a nuevas generaciones, aprender, llevar esto en la sangre. A lo mejor no les gustó tanto la música de viento porque esa era también. ¿Sabes qué? No me gusta tocar el trombón, la tuba, no me gusta la trompeta, pero con la cuerda pues creo que sí me hallo, me gusta, me encanta y pues bueno, ya vimos resultados, vemos varias presentaciones del grupo de recital y también vemos el proyecto de Mariachi, que también está allí fuerte, está muy bien puesto y pues bueno, hay muchos proyectos que pásame un poquito de tus proyectos. Ahí está. También vimos Kim Duke, vimos, ¿qué más? El grupos de rock que también ha armado el amigo Chivo. Y pues bueno, yo creo que de todos los recitales, de todos los cursos, de todos los talleres que ha tenido, hay mucho de qué hablar en ese aspecto. Amigo Chivo, pues qué bueno que estás por acá. Yo creo que es momento de invitar nuevamente a la gente, a todo el público en general de Ginette de Radio y de Ginette TV, que estamos en la 89.3. ¿Estamos, Andrés? ¿Estamos en la radio? Sí, porque no debemos de fallar, ahí. Sí, bueno, aunque nosotros fallamos, pero la radio no falla. Hay uno que de plano se fugó. Saludos, ya se conectó. Maestro Chivo, entonces... ¿Qué tenemos bueno, para mañana? Coméntanos. Para mañana. Y bueno, abundando también de tu taller, ¿hace cuánto arrancó? ¿Hace cuántos días, cuántas semanas? Y pues una leve ahí nada más y vamos con lo de afortunadamente, lo del concierto. Platicábamos ahorita con el Inge antes de entrar al aire, de que pues me dedico a la docencia, o sea, a los 10 meses y luego ya viene vacaciones y pues ¿qué hago? Entonces abrimos un curso de verano de instrumentos de cuerdas que consistía en violín, guitarra, mandolina. Entonces empezó el 21. Hubieron algunos días que se cancelaron por ciertas actividades, que tuve que salir a la ciudad de Oaxaca, pero como 10 días netas estuvimos y mañana ya es la clausura. Y entonces efectivamente... la convocatoria sigue abierta. Vamos a retomar las clases a partir del 6 de septiembre. Las clases son todo el año, los sábados y domingos de 10 a 11, 11 a 12 de la mañana, sábados y domingos en ese horario. Y también quiero igual, si hay personas que quieran animarse, pues que se inscriban directamente. Por eso mañana queremos hacer el concierto en el taller de violín. La gente que nos quiera acompañar es bienvenida para que conozca la casa. Igual, si van ustedes, sería como un concierto charla, como que efectivamente hablando, si nos honran ahí con su presencia. Gracias, maestro. Bastante grato, porque incluso platicar con los chicos, o sea, los niños, son niños. Me da gusto, ahorita ya en la clausura ya no van a poder estar porque mandamos saludo a una maestra que vino desde Sola de Vega para aprender guitarra. También hubo personas de Jalapa del Marqués, es del Istmo, aprender violín y guitarra. También le mandamos saludos. No sé saludazos. Y entonces la gente de aquí de Tlahui. Y es muy grato a los años que llevamos. Hemos tenido alumnos de Yacochi,
hemos tenido alumnos sí, he visto de esto. Tepuxtepec, de Ayutla, entonces yo creo que, y de Tama también, entonces yo creo que ha habido momentos en que el taller se pone lleno, hay muchísimos chicos, y también hay veces que tenemos 4 o 5, pero pues ahí estamos, seguimos ay. caminando. Justamente ahorita hablábamos de don Palemón Vargas, y con mucho respeto lo digo, soñamos juntos muchas cosas, logramos colaborar en algún mira, momento, Exacto, dimos sí. un concierto con su música de él, yo le hice algunos arreglos, trabajamos juntos, justamente creo que era Día de las Lenguas Maternas o de las Lenguas Indígenas. Creo que podría haber una grabación con don Palemón, incluso que yo le dije para que pudiera, pues, dirigir la orquesta. O sea, tú dale, ahí están los chicos, o sea, le decimos cómo. Y las canciones que montamos, pues, eran en Mije, y eso es lo que da muchísimo gusto. Incluso mis chicos que no muy bien les he enseñado el Mije, pero pues ahí la iban cantando, Claro. haciendo música, cantando. Es un show muy Interactuando. interesante, muy interesante, interactuando. Entonces yo creo que el taller de violín, de nuevo lo vuelvo a decir a la gente que nos esté viendo, no solamente es música super áulica, sino que la idea es que hagamos música, sones pues para pachanga, como inicialmente era de que pues hay que ir a las pedidas de mano. El son sacador. Sí, El sacador. sí, y entonces hacer fiesta, que toquen sones, o sea, igual la forma de aprendizaje es muy diferente, no es súper vertical, no es cuadrado, hay veces que conocemos las escuelas formales, primero la parte teórica y después tantas lecciones, después vienen los instrumentos. Sí, es muy necesario, pero la idea es acá despertar el interés y pues a estos 10 días, yo creo mañana van a ver algunos resultados. Bueno, son 8 años que han pasado y hay algunos chicos que lo retomaron formalmente y otros no, pero pues seguimos. Entonces, igual aprovechar que terminamos el curso intensivo mañana con un recital muy pequeño, muy sencillo, pero la convocatoria también se abre para el curso durante todo el año, los fines de semana, cada 8 días, que son sábados y domingos, de 10 a 11, 11 a 12. Sí, Fines de semana. fines de semana. Para Ahí que está, ahí está. para que la música de cuerda y ahora sí que jóvenes que quieran aprender la guitarra, el violín, Sí. la cuerda, pues que prevalezca. Más que rescate, yo creo que es seguirle dando vida. Sí, yo creo que Yo, sí. ¿algún momento va a repuntar o qué piensas tú, Marcelo? ¿Cómo lo ves? Porque acabo de mencionar y sería, qué chido, ¿no? Una pedida de mano con música de cuerda. Lo hicimos, qué bueno que lo mencionas. Todavía saludamos si está dentro del auditorio una familia que Lo va a ver, o sea, menciónalo, sí, vimos, sí. o sea, las personas con la leña, con el guajolote, con el pan, entonces nosotros llegamos tocando a la casa Inclusive de la novia. a la yo casa de la novia. yo vi una ocasión precisamente Ajá. con el amigo Chivo que inclusive llevaron la procesión al templo y Sí. estaban igual ahí con violín, así se veía, así como que Ajá, sí, se cierto. siente una manera diferente, Diferente, sí. como que se ve y órale. Hasta ¿no? extraño. Ajá, Raro, sí, ¿no? hasta ¿Qué extraño, onda? raro, pues, no se escucha fuerte, Ajá. pero pues sí se veía Sí. y ya cuando te acercabas, pues sí Sí, se se escuchaba, sonaba. ¿no? Porque con la banda pues estás acostumbrado a estar Así, retumbando ándale, y todo. sí, sí. Pero así como que bien calmadito, cuando te ibas acercando, ahí estaba el violín pues Ajá. ahora sí que en sus notas, estaban Eso. en chinga, por así decirlo. Oye, y es que todo eso, amigo Chevo, ya entrando más confianza en la charla, ya rompamos ese hielo, ya estaba yo nervioso. ¿Qué onda? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a preguntar? ¿No? Entonces, Exacto. oye, sí, porque las pachangas de antes, Sí. cuando lo que tú acabas de mencionar, que los escuchaste trasladando allá a la procesión hasta Sí. la iglesia, pues bueno, y oyes la música en vivo de violín, de cuerdas, y en mi caso, te teletransportas, te vienen los recuerdos. ¡Ay, cabrón! A mí me tocó escuchar en esos tiempos las pachangas. Sí. Era nada más el violín Ajá. y la Armónica. La armónica. Con Y eso. sana más con eso. Y órale. Es Y uno a como- bailar. Yo creo que vi más al abuelito güero, ¿cómo se llama? El Don abuelo? Honorato. Don Don Honorato. Honorato. Mandamos saludos a Don Honorato. Saludos allá a Don Honorato. Tuvimos el privilegio de tenerlo porque lo invité. Uno de sus nietos iba con nosotros, pero ahí hubo alguna diferencia ya entre la familia, pero Claro. pero a Don Honorato lo invitamos para que nos compartiera igual, porque conocimos a ¿cómo se llama?
un flaquito. Otro veterano. Por donde vive es un señor ya alto, flaquito, que ya falleció también. Pascual. No, ¿Flaquito? Más abajito. Ah. Voy a acordarme. Pero era otro violinista que también conocimos. Ah, vacía. Tengo y también Ellos tienen preparación práctica. es más práctico. Es más práctico. Es yo como puedo hacer autodidacta. un aprendizaje más tradicional de oído. Sí, pero vale. sí sabían afinar porque también este señor, híjoles, hubo un señor que él cambió de religión, él tocaba el violín también porque también di taller de piano. Entonces él decidió aprender piano porque su religión creo que era más viable, la cuestión. más el violín. armónico cuando la gente canta y lo acompaña. Sí. Entonces él decidió Cambiar, por así decirlo. Tengo su violín, bueno, él me lo vendió, es una reliquia, pues, Una porque reliquia, ya es es una historia. Y ellos cuentan que sus violines, pero le llaman alambres a las cuerdas. Alambres. Los compraban en Yalala, precisamente, Órale. de ese lado. Entonces, pero Sí. ellos mismos armaban sus clavijas y todo. No es como ahorita, pues todo viene desde Todo viene Europa y acá, mecánico. o con un laudero especial. Ellos armaban sus violines o los reparaban. Sí. Y entonces esa famosa El alambre. tripa De gato. De gato. Sí. Ah, Entonces, tripa de gato. Sí. Sí, Uy, es lo que ajá. ves. A maestros, ahora, los dos son maestros. Maestro de cuerdas y porque aquí el amigo Maestro, toca la guitarra, maestro. es maestro. Maestro y, de y sobre todo mezcal, porque tuvo un gran maestro, un gran maestro de la cuerda. Sí. Y hasta hace unos días me refrescó ahí un documental, un videíto, que las cuerdas están hechas de las tripas. Dije, no, Sí. ¿a poco aguanta? Y ya veo el proceso y todo eso. Ay, y las mejores cuerdas son de tripa. Sí. Sí. ¿Cierto, maestros? Y también otro dato, igual saludo aquí a don Eugenio No, Martínez. Ah, de acá abajo. Acá abajo, Ah, papá de Checo Ajá. Martínez, el digital. Ajá. Su el papá, viral. el viral. Su papá me contaba que pues los que eran cuerderos eran los abuelos, don Modesto, creo que tenían igual como su trío. Entonces órale. ellos eran como que los que lograban Hacer la curtir bien la cuerda, entonces mis abuelos a veces bajaban a comprarlo. Entonces, Órale, de ese con lado- razón en ese entonces Ajá. no había mucho gato. Sí. No había mucho gato en los techos porque ahora sí hay un Ahora montón sí. de gatos, ya nos estamos infestando de gato. De gato. Pura broma. pues, Eso, no, pero, de gato y Ajá. del otro, el zorrillo. ajá, El cierto, zorrillo sí. era el más Más indicado. fino, más- ¿no? El de zorrillo. El del zorrillo, entonces eso es lo Sí, que animalitos ocupaba. que, pues bueno, yo creo que Ocupaba. todo, al final de cuentas, al principio de toda la evolución de la tecnología, al principio todo se sacaba de la naturaleza, De la la madre naturaleza. Porque ¿no? incluso lo que le llaman la brea, o Ajá. sea, para lo que se le La pone miel. al arco. Ajá. Ajá. O sea, entonces ellos no había, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, ya hay tiendas acá. Sí. Se rompe una cuerda, vas y el papá y mamá lo sí. compra y ya rápido. Pero antes no, por eso ellos decían, incluso tenían sus propios alambres cuando no tenían la cuerda. Entonces, por eso sus clavijas que para tensar Ah, ok, era ok. súper bueno, entonces que aguantara, entonces para Y, poder... y esa cosa que le echan como tiza, ¿qué es? ¿Qué es lo que le echan? Esa es la brea. Ah, esa es la ¿Es brea, la brea? esa es la brea. Ah, ok. ¿Y Entonces- de qué? ¿Y qué en vez de brea qué le echaban? Aplicaban. Hay un árbol, híjoles, ¿cómo se dice? Pero es parecido al pino. Al pino. Sí, es como hacían un tipo de corte para que pudiera Sacar la savia. Ajá, llorar. mitzembo. Ajá, Hierbo. mitzembo, tipo, Ah. ajá. Entonces, ellos lo ponían como a la lumbre para que hirviera y agarrara formita. Y se lo pegaban atrás de la cabeza del violín. Entonces es que ellos pasaban ahí el arco. mismo le... Ajá. Nada que aparte nada de le que sacaban acá, la pastilla y la aplicaban, ¿no? Nada, de que aparte, ¿qué pasó? Ay, aparte, ¿Qué pasó? Tú luego con tus cosas, o sea, amigo. así de breve. No, acá en la cabecita, Vete, no, que cabecita. acá, Vicio, ¿Qué pasó allá, vato? ¿Qué te va a decir? ¿No? Sí. Era una chingonería nuestros, aparte de que por ahí, ¿no? Entonces, aparte de por ahí, eran una bola Sí. de chingones, la verdad, ¿no? No, pues es que la verdad, yo creo que el ingenio en ese Sí. entonces era
era a full. Y eso es lo que yo he visto en algunos jóvenes, ya como que dependen mucho ya de la tecnología, Sí, dependen mucho completamente. de lo que ya hay. Y ya no se ingenian, ahora sí que sus herramientas, ya no se ingenian sus materiales, ya no se ingenian cosas para jugar inclusive, Sí, ¿no? exacto. Todo ya está aquí en el equipo, en el smartphone, y luego ya ahorita con lo del ya el mercado digital, ¡pum! Ya con eso como que la genialidad como que se está perdiendo. Y a Exactamente. lo mejor es Lo han parte de un dormido. proceso Sí. que ya está Lo hemos estudiado dormido. para que nosotros durmamos, pues. ¿no? Ándale, a eso es lo que le llaman comodidad, ¿no? Exactamente. Eso es la comodidad. Pero esa comodidad se ha vuelto que estamos durmiendo la creatividad, ¿verdad? Sí, Completamente, porque ajá. Sí, aparte de que pues armamos el taller de violín aquí en Tlahutaltepec, en el barrio Cotal, Sí. fue de alguna manera documentar parte de la historia, de cómo nos lo cuentan los viejos, cómo fueron las primeras agrupaciones. Entonces, hay personas que están en Rancho Texas, músicos en Rancho Texas, de cuerdas, Rancho Red. El Presi. El Presi, El saludos. Presi 2026. Ténganos en cuenta, El por de la favor. mandolina. De la mandolina. También hubo agrupaciones en Rancho Nejapa. También, mucho recuerdo también a has de acordar de don Maximino. Don Maximino, no sé si es Díaz o es Pérez, por acá abajo creo vivía. Papá de Fernando, que toca sax alto, ya no toca ahorita. El tu vecino. Sí, Nuestro sí, vecino, Fer, sí, allá. mi sobrino. Sí, político. sí, Entonces ok. su papá de Órale. entonces en algún momento platicamos con él, entonces sí nos hablaban de ciertas agrupaciones de cuerdas, pero pues de alguna manera quedaron como pues sepultadas por la misma banda que es Estruendosa. Sí. Y creo que Tlahutaltepec pues tiene la genialidad o la disciplina de hacerlo bastante bien. Y en este caso pues las cuerdas sí. La otra vez tuvimos un encuentro con alumnas que están estudiando en otras escuelas, sobre todo cuerdas, y cuando los juntamos se escucha maravilloso. Entonces, Puras cuerdas. Puras cuerdas, donde sí intervino el violonchelo, con Sí. trabajo. Entonces, próximamente ya vamos a tener cello en el taller. Igual para los que quieran aprender cello, que es súper terapéutico, es muy relajante. Y también es estruendoso también, ¿no? Sí, El cello. sí, revienta, Sí, llega sí, bastante. Ese da el ponche. Ajá, sí, sí. Ajá, sí. sí. Tiene el ponche como ese, ¿no? que- ajá. Boom, boom. Y Oye, sin maestro, piquete. pero yo creo que no va peleado la música de cuerda, o sea, la de cuerda y la de viento, porque pues saludando a las amigas de Banda Caush, que en un video, en un Saludazos. material, Saludos. grabaron material de Hicieron una... ¿violín? Ajá, violín y mandolina. mandolina, Sí, ¿verdad? sí, y yo los vi instrumentos de viento. Sí. Claro. Qué chingón se oye, felicidades. Porque yo creo que si es instrumento y suena, yo creo que todos pueden trabajar. Se puede hacer una conjunción. Pienso. Sí, hace unos años, igual, cuando el maestro Luis Porfirio fue comisionado de festejos, Ok. como le tocó ser capitán de fiesta, entonces dejó como suplente al maestro Pedro Hernández. Santana. A Santa Ana. Entonces, ¿qué vamos a ofrecer? Claudio siempre está innovando, siempre está, en cada audición va a ser una locura, lo que sea. Entonces, platiqué con el maestro Luis Porfirio, oye, ¿por qué no armamos algo de cuerdas? Incluso él me había comentado algo, pero jamás pensé que pudiera hacerse violín con una banda pues, que está muy grande. Entonces, justamente escribí una pieza, se estrenó creo que el 2017 o el 2016, algo así, no recuerdo el año. Entonces fue de que pues mi hija pues, tenía igual sus 8 años, tocó con la banda en la audición de bandas. Pues todo el mundo dijo, no, pues siempre Tlau innovando, haciendo otras cosas. Y sí, como tú dices, no está peleado. Al contrario, yo creo que nos hace falta más como poder hacer fusiones, ¿no? Fusiones, y a veces el ego es el que a veces Ándale, nos pone... sí son esos Ajá. sentimientos son raros. las- Sí. Yo creo que son las trabas que Ajá. en todo aspecto nos detienen, Nos ¿no? detienen. Y no nada más en el ámbito musical, Sí. estamos también en la
pues en el ámbito laboral, Sí. en todo el ego es siempre como que nos ataca. Y no estoy diciendo que tú o que yo, es que somos todos, ¿no? En algún momento como que sí te tocan ahí como que el ego y dices, stop. O sea, está bien que sea yo muy buena onda, pero pues aguanta la vara. La estrella soy yo. Ajá, no te pasas de listo, ¿no? Ajá, entonces sí, yo creo que sí es una parte que pues afortunadamente o desafortunadamente es parte de nuestro ser, ¿no? Como personas. Son parte de nuestros sentimientos, exactamente, ¿sí? Como ser humano. Pero Sí. pues también se puede así como que mitigar y decir, ¿sabes qué? Vamos a colaborar, vamos a hacer algo chido porque a través de un equipo, a través de un trabajo mutuo, yo creo que te puedes llegar a grandes ligas, ¿no? A grandes ligas, y eso es lo que sí tenemos que tener mucho en cuenta en todos los ámbitos. Y es que es buenísimo, por ejemplo, esas propuestas, las fusiones, a lo mejor no son nuestras innovaciones, ¿no? Aquí desde Tlaui, sino que a lo mejor en algún otro lugar ya lo han hecho, pero pues qué bueno que también en Tlaui se haga y que sigan esas propuestas. Hay que insistir, la idea es, bueno, aquí la cosa es insistir en toda chamba, en toda cuestión, todo trabajo, en el aprendizaje. Hay que insistir, si no es a la primera, a la segunda, hay que insistir y verán que poco a poco y eso llega a gustar. Es como toda la música. Una vez dice, a mí no me gusta esto, ¿no? Pero si mi vecino lo pone a cada rato, al ratito ya lo estoy bailando. Es como cuando dices, ya quita esa música y al rato ya lo estás cantando. Exactamente. De tanto que te están ahí insistiendo. ¿Sí? Recuerda que el que persevera. Exactamente, alcanza, a eso sí. Y te alcanza a contaminar así como que el oído. Y ya estás ahí también como ándale, sí, así. moviendo el bote. Oye, Marcel, Vamos a mandar saluditos, ¿no? Ándale, sí, maestro Chivo, con su permiso. Por favor, estén atentos porque ahorita ya el maestro Chivo ya está tirando la invitación, aventando la invitación para todos ustedes porque mañana es el gran evento de recital. Pero mientras, vamos con los saludos. Marcel, ¿a quién tienes ahí? Adelante, amigo. Yo, dice Eutimio Vázquez. Ay, el amigo Pastel. Eso. Buenas tardes, noches, amigos. Saludos a todos. Hoy como seguidor, dice, es como cuando dice el meme. Nunca protagonista, siempre ¿qué? Siempre, se me fue el del meme. Chécalo, búscalo. Dice, Viral Mije Pulqueros, Mije, saludos amigos, va a haber chiste para estar el pendiente. Música, tenemos ya música, con nuestro rostro ya es el chiste. Dice Julieta Orozco, hola, buenas noches equipo, Ginette TV, saludos al primo y maestro músico Eusebio. Eso, ahí está. Estoy saliendo del trabajo, llegando a casa para escuchar la entrevista. Qué bien. Amigo Viral Mije Pulquero, saludos a Beto Amacel de parte de su amigo Viral Mije desde la Ciudad de México. Saludos, amigo. Saludos para ti. Saludazos, amigo Beto. ¿Qué más dice? Dice Julieta, oye, este comentario está bueno, cierto, rescatar las tradiciones de nuestros abuelos en la pedida de mano de la novia para rescatar los valores. Es cierto, eso está chido. Saludamos a Miguel Jiménez Martínez. Miguelito, para ti, saludos. Para Miguel. Sandy Martínez también. La hermosa Sandy, saludazos. Sandy, saludos. A Hernández Rosma, ya está reportando, qué bonito que rezaron los dos pericos. Saludos. Gracias. Ya pronto, ¿verdad? Ya estamos pronto a regresar. Eso, pronto para que ahí se activen y también se pongan truchas. Saludamos allá a toda la comitiva Jastase Musical. A Villulfo Lul Vázquez Reyes, saludos muñecos. Chip. Betty. Dice Marcel. Es que, amigo, oye, por ahí está una grabación, un material. Ya vi tu entrevista, Lula, ahí como que te tiene. Está chingón. Felicidades, Oye. Por cierto, quiero un cinturón, ahí, a ver si me puedes hacer ahí un cinturón que diga Marcel. Oye, y vamos a encargarle al amigo Proco, ¿verdad? Está Proco y el amigo Gabo, por favor, que preparen esas tarjetitas digitales virtuales que aparezcan de todos los amigos artesanos. Por ejemplo, en este caso ya nuestro amigo Ilul, pues para que se vea aquí en todas las transmisiones, porque bueno, de lo que hablamos, no hay que tener ese sentimiento de, híjole, de celo o de, híjole, ¿por qué lo vamos a pasar? No, la cosa es aquí entre todos, ¿va? Entonces, para Lul, saludos, gracias por nuestros saludos. Al amigo Tiburcio de Piromix, oye, ese Tiburcio, a toda la familia, saludazos ahí al equipo Piromix que anda en varias comunidades. Sí, andan fuertes. Dando, ahora sí que dejando en alto el nombre de Tlahuitoltepec. Exactamente. Chingón ahí a la familia Piromix. Buen show los de Piromix,
esos amigos de Tibu y el Piromix, todo, allá a Chiro, allá a quién más, a sus carnales, a toda la familia, hasta el tío Dolorosco, pues. También al tío Dolor. Ese canijo, que, por cierto, tengo una noticia que ver. más al rato vamos a pasar. Ajá. Tenemos evento el 15 de agosto para toda la gente, pero ahorita, con Ándale, calmita. sí. Viral, Ya. mije, pulqueros, mije. ¿Qué 2 dice? pericos y un pastel está de regreso, todo tranquilo. Gracias, amigo. Vamos a estar de retorno Ya. oficialmente. Les pasamos el chisme, ¿no, amigo Beto? No, ¿Cómo ves? espérate, que estén atentos. Estén atentos nada más. Que estén atentos, esténse atentos, Esténse atentos. Pero sí, vamos a estar de retorno, vamos a estar de regreso, porque, pues bueno, desafortunadamente, o como digo siempre, afortunadamente, Exacto. tenemos bastante chambita. Chambitas. Bueno, en esta temporada tuve bastante chambita y no me pude dar abasto. Precisamente por eso no estuvimos. Con presentes decirles que casi le quedo mal a No, Beto. no, deja eso, no. Las veces ¿En que qué lo, cámara estamos, las veces amigo que lo Garzón? fui a visitar, no estaba, siempre estaba en el taller en friega, que ya ni llegaba a dormir, sí, mucha chamba, a ver. Sí, bastante. Felicidades al amigo Marcel. Gracias. Ahora sí que reconocerle su chamba, a todos con todos quedó, o sea, la puntualidad sobre todo estuvo al 100 con Gracias. su trabajo. Siempre, Estuvimos y bien, chambeando y la verdad, dándole sí, duro. sí, reconocimiento a nuestro amigo Marcel, incursionando esto en los paquetes y recuerdos fotográficos de las escuelas, quedando bien. Porque sí, anteriormente, pues no había ese servicio. Chivo, nosotros cuando fuimos chamacos, estábamos en la primaria, ¿qué va a haber eso? No. Pero ahora, los papás ya tienen su paquete, ¿no? Claro, ya tienen No sé. su paquete y ya sabe, como todos, en algunos ahí de repente por ciertos materiales, a lo mejor ahí pequeños detallitos que pues bueno, se están mejorando y pues vamos a mostrar más paquetes, más calidad en el año venidero, primero Dios, y pues bueno. Aquí estamos, Ahí nuevamente, como 2 pericos y un pastel, y amigo Chivo. Ya El prontamente amigo Chivo. vamos a estar. Por favor, estén Ya, atentos. estén atentos, el retorno oficial No es de ma- 2 pericos No y un tardamos pastel. más de un mes que regresamos. No, Inclusive, no. el amigo Proco está está preparando una mega bienvenida más chida que la despedida de la Exactamente. primera temporada. En donde cada quien ya se fue por Ya, su lado, cada ¿no? quien ya, Pero ahora sí, a ver. Poco a poco íbamos faltando, como que dando señales de que ya lo queríamos decir. Pero estamos aquí de retorno y gracias también por el espacio al amigo Inge Proco, que siempre nos da pues ahora sí que este espacio para desplayar, para ahora sí que venir a platicar y venir a olvidarse un poco de lo cotidiano y pues bueno, también Órale. para compartirles un poco de todo lo que se vive, lo que se hace aquí en Santa María Tlahuitoltepec. Y una de esas actividades es lo que comentamos, amigo Beto, Al amigo con Chivo. el recital del amigo Chivo, al amigo Eusebio, que el día de mañana, va a haber un recital. Ale, en maestro el taller Chivo. de violín. A ver, dinos más o menos cómo va a estar el repertorio, cómo va a estar, a partir de a qué horas, si va a haber antojitos mexicanos de Tlahuitoltepec, algún antojito de Nejapa, yo qué sé. Algo así. Empanadas. Empanaditas. Sí, pues el recital está agendado para mañana Para el a día de las mañana. 6 de la tarde. En 8. punto de 6 de la mañana. Perdón. ¡Eh! 6 de la momento, tarde. Hay que momento, madrugar, hay que momento, madrugar. maestro Chivo. Momento, maestro Chivo. 6 de la, Eso. 6 de la tarde. Calma. Ahí vamos a tener un recital. Perfecto. Son pocos números por esos 10 días que estuvimos activos. Y entonces, pues igual, la idea es pasarla pues agradable como Claro. hoy. Sí. Y entonces luego es viernesito y para estar libres para la fiesta también. Relax. ¿no? Cierto, ¿no? Que se acerca la fiesta. Se acerca la fiesta Y, ya en unos días. Pues igual, mañana que estén atentos para que vean a otros niños, otras niñas, y hasta donde llegue esta señal de Genet TV. Pero pues está la invitación para toda la región Mije. Les digo que ya tuvimos visitas de otras comunidades. Esta vez no estuvieron presentes, pero en otros meses del año han llegado. Y entonces saludamos a nuestros alumnos que han estado, que hoy ya emigraron para otras ciudades. Y pues bueno, mañana a las 6 de la tarde por Genet TV. La cita es ahí en el taller de violín, en el barrio Ocotal. Barrio Ocotal. Casa de ustedes, para Gracias, que lo maestro. conozcan igual. Y los esperamos. Oiga, maestro, para los que no conozcan en dónde es el taller ahí del maestro Chivo, en dónde va a ser mañana el recital, sería bueno que usted nos comparta allá en el Face, compartan en el Face ahí la ubicación por Google Maps, para los que saben operar o los que no, pues hay que pregunten, chequen cómo se opera el Google Maps y llegan allá al domicilio del maestro Chivo, que es, bueno,
para referencia y no se pierdan, es adelantito del exalbergue. Arribita adelantito de la cancha del exalbergue. Ándele, así pregunta ahí nada estamos, más. a un ladito hay una casa como de 3 niveles color crema, al ladito. Ahí está. estamos. Ahí está el Maestro Chivo. O sí. si no, llegando al barrio Cotal, pregunte dónde vive el Maestro Chivo, dónde va a ser el relajo, dónde va a ser el show, dónde va a ser el recital. Ahí, de volada, Cuando los lleguen ubican. al barrio Cotal, Exactamente. ya lo ubican en el barrio Cotal, ya lo dijo el amigo Chivo. Y pues bueno, creo que también escuché un poquito de lo que se viene para el mes de septiembre. ¿Por qué no hacemos amplia la invitación para los jóvenes? Yo creo que desde una edad hasta cierta edad, ¿o es indefinido? Muy bueno. La invitación es desde los 8 años, pero tenemos a veces niños de 6, de 7, o sea, mientras tenga el interés de hacerlo, y ya de los 8 años en adelante. Hasta En lo más como... el mínimo, digamos, ya de ahí en adelante, pues está abierto para todas las edades. Tenemos instrumentos musicales para los que no lo tengan, o sea, lo prestamos justamente en la hora clase, pero igual prestamos los instrumentos en lo que ellos van comprando sus instrumentos. Y ya también pues ya hay una casa de música acá en Tlahuitoltepec que también puede estar proveyendo donde se pueda comprar. Saludos allá a Jastase, que Jastase, también nos está por ahí, mirando sí. la tía Rosma Hernández, ahí sí. también en Musicales Jastase pueden adquirir ahí sus instrumentos de cuerda. Sí. En lo que van aprendiendo el taller de violín, les presta el instrumento, Sí. entonces yo creo que no hay pretexto, no hay excusa para ir a aprender. Si tienes el gusto, el amor a la música de cuerda, pues adelante. Yo creo que es la oportunidad. Padres de familia, para que también, pues, ¿por qué no decirlo? Obliguen a los niños, porque luego también ya nos están obligando ellos a que nada más estén en el equipo celular, en el smartphone. Ya los niños obligan a sus papás, hazme otra recarga. Exactamente, hasta ¿Cómo como así? que... ¿Cómo así? Hace rato escuché en una conversación Sí. de pareja, dice, yo voy a poner mi recarga de 100, dice la señora, ¿no? Dice, no, pero pues es que yo lo uso más, dice el señor, a mí hazme el de 100, es que tú nomás lo usas para dárselo al niño, dice, pues sí, para que no me esté ahí molestando cuando hago la comida. Y es real, o sea, Es real, yo lo muy escuché. cierto, sí, Y eso es lo que sí. pasa realmente, por eso yo creo que esto es una de las opciones para que al menos dejen un ratito. Ahorita tampoco decimos que de plano se lo prohíban, porque también es necesario, porque pues tienen que también adecuarse a lo que estamos ya viviendo en este siglo, en este siglo, ¿no? En este presente que estamos viviendo, que pues bueno, de alguna u otra manera tiene que aprender a manipular, pero pues tratar también de que prevalezca nuestras tradiciones, nuestra música, pues ahora sí que todo lo que nos heredaron nuestros antepasados. Y uno de ellos, como te digo y repito y recalco, es el taller de violín del amigo Eusebio, y yo creo que esta es la gran oportunidad. ¿A partir de qué? ¿Del día qué me dijiste, desde amigo? el 6 de septiembre. 6 de septiembre, pero ahorita ya se pueden inscribir. Ya se pueden inscribir, de hecho el teléfono, no sé si lo diga acá. Adelante. Sí, maestro. Es el 951-239-8816. Porfa, repítenlo ahí para que... Denle repetición, maestro. Tiro a nuestro secretario Gapsón. 951-239-8816. También quiero hacer extensiva la invitación porque que hemos sacado como varios proyectos, varias agrupaciones. Iniciamos como una agrupación de música de cámara, chileneros, soneros, también elementos para conformar un mariachi, que en ese tiempo se conformó el mariachi de Tlahuitoltepec, el mariachip. Pero también les queremos decir, tenemos el guitarrón para aquel que quiera aprender a tocar el guitarrón para estar formando parte del mariachi. Tenemos vihuelas para los chicos que quieran tocar el instrumento más chiquitito. Justamente se ocupa para el mariachi y el violín. Y pues ya tenemos instrumentos de aliento a morir aquí en Tlahui. Entonces, para que puedan hacer su ensamble también de mariachi, yo creo que es una oportunidad para que chicos y chicas puedan integrarse. Y normalmente yo creo que también recalcar esa parte, decir, a lo mejor algunos piensan
que yendo al taller de violín, pues tienen que pertenecer al mariachi, ¿no? Pero no, puedes ir a aprender y hacer tu mariachi, propio proyecto también, ¿no? proyecto. Sí. Yo creo que es como un escalón ir al taller y ahora sí llegas a donde tú quieres estar con tu agrupación, con tu proyecto, y pues yo creo que esto es muy viable y eso es lo que también se busca cuando alguien empieza a enseñar. Sí. Oye, compas, y luego también, si uno ya es maestro, y ustedes ya son maestros de instrumento de viento y pues no le saben a la guitarra o al violín, también es viable, para ellos también, o sea, para aprender nunca es tarde, y más si uno ya tiene edad como yo, que arriba de los 50, pues bueno, uno puede aprender el violín, la guitarra, sobre todo la guitarra, porque para los maestros que son directores de banda, filarmónicas, pues es básico manejar la guitarra. La guitarra es muy básica porque en la guitarra es donde van tarareando y bueno, hay pues más como que, híjole, así como que llegan a dominar más la cuestión de dirigir una banda, ¿no? Entonces, ¿te aprendiendo la guitarra? Ayuda mucho, por Muchísimo. ejemplo, para dar como clases de coro, está la guitarra, luego estamos igual también con el taller de piano, no lo hemos retomado porque nuestros maestros que luego nos venían a apoyar. También quiero reafirmar algo. Adelante. Nosotros tenemos el taller todo el año, fines de semana, sábados, domingos, decíamos el horario que es de 10 a 11 o de 11 a 12, pueden aprovechar bien ese tiempo. Entonces hay momentos, por ejemplo en diciembre, damos le llamamos curso intensivo o masterclass, que vienen maestros que son atrilistas de diferentes orquestas aquí del país, que vienen a dar como una clase maestra para corregir algunos detalles e incluso para que tengan de cerca la experiencia que se vive en una orquesta sinfónica, en un ensamble de música de cámara. Incluso lo hemos armado. Y sí funciona, y sí da resultado. Entonces, durante el año, son como 3 ocasiones al año que traemos maestros que pues tienen trayectoria al respecto con la música de cuerdas. Sí. Próximamente, espero que para el mes de diciembre estaríamos como un taller de improvisación con maestro de guitarra. Entonces, como tengas los elementos básicos para que puedas también fortalecer y, decíamos, abrirse a más formas musicales. Sí, exactamente. Entonces, amigos, compas, se lo están escuchando a través estamos de la radio, del 89.3 FM Radio, ahí está la información. Aprovechen, porque, como les comento, en mis tiempos, híjole, no había la escuela de cuerdas en ese tiempo. Sí había tíos, señores que dominaban el instrumento de cuerda, pero como ya lo estábamos comentando, muchos eran que como que aprendieron de oído. Sí. Entonces, pues bueno, a lo mejor no se dio esa continuidad de la enseñanza, o a lo mejor se desconocía, no sé qué pasó, pero como tú dices, maestro Chevo, pues bueno, se perdió un rato y como que, pues bueno, llegas y lo retomas y vamos a rescatar y que prevalezca la música de cuerda, y ahí está, lo estás logrando, y ya está la invitación para el día de mañana, ¿verdad? Mañana. Oye, maestro Chevo, ¿es sin costo para la gente que quiera ir a escuchar? Es sin costo para los que quieran ir a escuchar. Ajá. Sí, pero las clases, totalmente para mañana el recital. Para mañana es gratis. O sea, para el concierto, la audición, pues, como decimos acá. Y también hay que tomar en cuenta la parte del cupo. Ajá. El aforo, yo creo que pues máximo como 40 personas. Ahí está. Hay que ponerse vivos porque si no, se quedan fuera. Así que el día de mañana máximo como 40 personitas para estar así. Ya si queremos estar a 80. Dice que donde cabe uno, caben 3, algo así. Y donde caben 80, salen 120. Entonces, bueno, yo pensé que ibas a decir que nada más 10, ¿no? 40 son muchos, entonces, por favor, inviten a ellas. Oye, es viernes. Ahí también pasen el dato a los nuevos jóvenes estudiantes del tecnológico, estudiantes de ingeniería civil, nuevos jóvenes que les llegaron. Que vayan conociendo. Exactamente, que conozcan. Los invitamos, chavos, ustedes que ya tienen allá su huésped, o seguramente algún chavo que renta su casa o está viviendo ya en su casa, o ya conocen a algunos estudiantes, corran la invitación. Mañana hay recital, hay concierto de cuerdas en el barrio Cotal, allá en el taller del maestro Chevo.
corran la voz, hay lugares, hay espacio, es gratuito, lleven a su amiga, a su compañera, a su cuate, a su novia, o a la que estén conquistando, o al revés, o la chica conquistando ahí al hombre, pues o si no, vayan nomás en familia, vamos en familia a escuchar el recital allá en el barrio Cotal, dirección del maestro Chivo, no hay pierde, pregunten, llegando al exalbergue, pregunten allá al comité. Ya no hay pierde, ya no hay pierde. De hecho, Moradita. yo creo que se va a escuchar, ¿no? Sí. Ya cerca, estando ya en el exalbergue, ya se escuchan ahí las cuerdas. Sí. Ustedes vayan, apúntense a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, llévense allí su, no sé, ¿va a haber lonchecito? No, así. No, Que eso lleven, no. que lleven. Que lleven su que lleven. ponchecito, Sí, lleven su bien cafecito. Si alguien quiere ir pues ahora sí que a regalarnos café, pues son bienvenidos las tortugas. Sí, No, tlayuditas. eso sí, si llevan basurita, hay que llevarse Exactamente. nuevamente. Evitemos. Pero pues bueno, ahí está la invitación y qué bueno que, pues bueno, uno de los proyectos, yo creo que prósperos también, uno de los proyectos prósperos es el de taller de violín del amigo Chivo, que se encuentra en el barrio Ocotal. Amigo Chivo, ¿qué más hay que agregar? Pues más que nada, de nuevo, reiterar la invitación. Hace rato se hablaba, yo creo que está muy bien que los chicos ocupen bien, inviertan bien su tiempo. Claro. Sí, Es la nueva generación, nos alcanzó la tecnología, pero siempre creo que hay un espacio para que el cuerpo pueda conectarse. O sea, no nada más es solo aquí podemos hacer movimientos y también se descansa un poquito la parte visual, ¿no? Que es algo pues adictivo. Pero yo creo que hay tiempo para todo y tiempo para la música y pues que se den esa oportunidad también de conocer. Si más adelante, ¿cuál es el objetivo del taller de violín? Primero, despertar el gusto en musical, los chicos, el gusto por los instrumentos de cuerdas. Eso es uno. De ahí, cuando alguien quiera estudiarlo formalmente, pues claro, tenemos los elementos para hacerlo, tenemos los métodos y de alguna manera tenemos los enlaces para que los chicos, como todos sabemos, hoy en día hay un examen para que puedan colocarse en alguna institución educativa. Hay los métodos, existe también la didáctica para que los chicos puedan acceder a estudiarlo de manera formal, así como la pura afición, el puro gusto por hacer sonar un instrumento de cuerda. Entonces, eso sería el objetivo y los esperamos. Maestro, ahí está la invitación. Acaba de mencionar, tienen los materiales, todos los elementos para que se lleven una preparación básica para que ustedes puedan accesar al siguiente nivel o a alguna institución, ya sea ahora sí que saber tocar, ejecutar un instrumento, amigo Marcel, maestro Chevo, y por decir, soy de primaria y ya sé tocar el violín, la guitarra o algún instrumento musical, y me voy a una secundaria fuera de Tlahui, créame que tiene sus cosas chidas, sus pros, porque claro, sí. Te van a decir, oye, ¿es cierto que tú tocas? Oye, no, qué chido. Y al ratito el director, ¿quién es el músico? ¿Quién toca? Oye, tú acompáñanos en el homenaje y tú tocas la guitarra, el violín, porque en muchas partes, no sé, la cosa está al revés ahora aquí en nuestro estado, en esos tiempos. Mejor aquí en nuestra comunidad, casi es muy, normal ya, que en los eventos, en las arriadas, en las izadas de bandera, siempre hay banda. Y vas tú a la ciudad y todo eso no hay. Y luego en las instituciones de la ciudad, pues cuando más, pues te ponen la pista ya, la ¿no? bocina, exacto. ¿No? Sí. Y cambia. Y luego, en lo que estaba yo hace rato, ¿no? Un chavo de Tlau, chicos de Tlau, y se van a una escuela y, oye, hasta llega a oídos del diario o de la directora. Oye, que hay un niño que toca esto, toca la guitarra, toca el violín, o es trompetista. Que se arme la pachanga. Que se arme la pachanga, que arme la banda de guerra, que acompañe el homenaje, ¿no? Y aquí el chico de Claudio, de los Mijes, ¿no? Oye. ¿No? Y va a tener sus pues buenos resultados. Entonces, créame, eso abre puertas. Claro. Sí. Entonces, abre más. Y yo creo que hay un tema muy importante que acabas de tocar, amigo Beto, es la sombra de Tlahuitoltepec en sus ciudadanos, ¿no? Eres de Tlahuitoltepec, en automático, ¿qué instrumento tocas? Nada más, o sea, siendo de Tlahuitoltepec, ¿qué es lo que tú manipulas? O sea, ¿qué instrumento? Porque Tlahuitoltepec, cuna de músicos, entonces... ¿Tú tocas algo? Tocas porque tocas. Tocas, pues. Tocas algo, interpretas algún instrumento. Sí, Maestro Chevo. quería comentarles que
al principio decía que gracias a mi hija como que reafirmamos mucho lo del taller, porque ella a su Corta edad. corta edad estuvo en Japón Sí, creo que vimos por la música de cuerdas. Gracias al violín pudo ser Viajar. becada, pudo viajar. De ahí también lo invitó al compadre del director de la banda regional Mije, estuvieron en Colombia, igual gracias al violín, ahí al Bellas Artes y otros espacios de expresión musical, otros foros, pero gracias a lo que es el violín. A la Entonces, música, a la al violín. música de cuerdas, entonces yo creo que hay mucho campo, entonces hay mucho que recorrer. Y, pues, Entonces, esa es la chicos, invitación. ahí está el maestro Chevo, una experiencia en vida, ¿no? Con su hija, con su nena, pues muy Saludamos pequeña. eso, ajá. Sí, ¿cómo se llama? Quetzal y Rabap. Quetzal, ya estuvo con nosotros aquí, ¿verdad? ¿En alguna entrevista, en la plática? No. No, No ha venido, no, no ha no venido. vino. Entonces está Estuvo pendiente la plática con ella, Chevo, Bueno, para que a su edad, o sea, sí, Sí. y que recapitulando ahí, que vengan nosotros aquí a charlar y pues bueno, comenten su experiencia, todo lo Claro. que gracias a la música de cuerda Se ha o le sea, ha abierto le abren varias puertas ¿no? de varias sí, áreas. hay y- mucha chance de colarse, ahora sí que, pues, caray, en instituciones y representar a la institución, a la comunidad. Sí. Entonces, por favor, ahí está. Mañana es la clausura, mañana es el recital. Sí, a las Oye, 6 de maestro, la tarde. algo se nos está olvidando, hace rato mencionamos, ¿qué costo tiene? ¿Cuánto nos cuesta, Marcel, ir al curso? Los cursos, hora clases son de 80 pesos. Entonces, si vas una hora hoy, pues son 80 pesos. 80 varos. Ajá. Ese es el costo. Muy y asequible. muy ¿Verdad que sí? asequible, sí. Por Lo de, supuesto. lo de 2 caguamas para nosotros. Ni siquiera, amigo, ni Ni siquiera. eso, pues, ni ni eso. ni 2 eso. caguamas son 120 varos. ¿Sí? Y es que también esa parte de lo que mencionaba el amigo Eusebio, es que a lo mejor no realmente lo quieras utilizar como la parte ya más, ¿cómo le llamaba? O sea, profesional, Ajá. sino que a lo mejor tú tienes un gusto por, pues a lo mejor para conquistar a una chica, Ándale. no quiero cantarle una canción a mi Exacto, papá, a mi exacto. mamá, o quiero estar en un evento y quiero interpretar una Exactamente. canción. Es la oportunidad para que vayas y aprendas de manera práctica, teórica, y pues bueno, para que puedas interpretar Y bien tu- personalizado, más bien. personalizado, Sí, exacto. personalizado, Y ¿verdad? a ese costo yo creo que vale muchísimo la Ah, pena. está económico, Así que económico. están cordialmente invitados a partir del 6 de septiembre. Empiezan las otras clases. Este curso de verano se cierra el día de mañana y pues tenemos que estar allá acompañando al recital del grupo de violín taller de violín de Tlahuitoltepec. Ahí está, del maestro Chivo y es a las 6 de la A tarde. las 6 p.m. la cita. Retomando el comentario del amigo Marcel, que esto está abierto para todos los que quieran aprender, que por ahí quieren hacer una conquista o amenizar una pachanga, o nomás mostrarle a la familia que pues yo soy el violinista, ¿no? Así como para enamorar allá a una chica, llevarle serenata, como un amigo que conocemos, que aquí ya se echó a perder su violín. De tanto. De tanto que lo Sí, manipula. pues es Practica que mucho, muchísimo. Ya se le rompió. No duerme, no descansa. Se le rompió la Sí, tripa. la tripa, Pero sí, no sí. al violín. Saludamos al amigo Proco, que Saludos sí, al Inge, ya es un buen saludos. ejecutante de violín, sí, que por cierto ya ni se fue a dar de baja, ¿verdad? Ni se fue a Sigue dar. activo. Sigue activo. Y debe varias horas clase. A ver, Proco, que cuando vas a tus clases, por favor, ya está aquí el maestro Chivo. Pues, Maestro Chivo, ¿está algo más que queramos No, pues, agregar? Pues agradecer al Inge Proco que pues siempre pues él es muy consecuente con su eslogan. Ándale, Que sí. Él no necesita hacer como campaña, sino que es muy consecuente en el hablar y en el hacer. Agradecerle porque pues siempre hemos pedido el apoyo, el compartir nuestros flyers, nuestras convocatorias, nuestros eventos. Agradecerte a ti, agradecer a Marcel. a ti, igual, amigo Chevo. que pues igual hacen que esto ocurra, hace que pues la magia aterrice a algo real. Entonces, muchísimas gracias. Yo creo que pues con esto pudiéramos estar agradeciendo y despidiéndonos también. Gracias, maestro Chevo. Siempre nosotros aquí como Ginette y nosotros parte, los que damos la cara, los que ponemos la voz, al amigo, aquí los que están en el staff, al amigo Gabo.
a este jovenazo que ya es una garantía en las transmisiones, al amigo Proco, falta al amigo Filson, gracias. Y pues bueno, personas como nuestro amigo Chevo, que también siempre están en la disposición de comentar, de platicar, de compartir, y de los conocimientos que él tiene, pues también igual compartiéndolos, porque ¿de qué sirve que tengamos conocimiento y seamos los más cayudos, los más chidos, y nada más no lo compartimos y nos los llevamos así al más allá? No, siempre es bueno. Aquí está el maestro Chevo dejando ya parte de la experiencia, los conocimientos, así como en su momento nuestro gran maestro, que también se nos adelantó hace un par de años nada más reciente, nuestro Palimón, igual, aquí su chavo, igual maestro, igual de la cuerda, y varios chamacos, que ¿no? siempre he prometido bajar ahí para el coro, pero nunca se me hace. Se va a hacer, eso tienen que trabajar los chavos. Teníamos ahí un pequeño producto, antes, ¿no? Antes de que, ahora sí que se desviviera mi jefe, y le digo, oye, hazme un arreglito, ¿no? Para cantarle a mi jefe. Ya no se hizo, desafortunadamente el tiempo nos ganó. Y pues pero ya no sé, pero hay un proyectito, ¿no? Entonces yo creo que ahí, de hecho ahí tenemos también un pequeño proyecto, pero todo está avanzando poco a poquito, porque pues ahorita a lo mejor por situaciones adversas a todo lo que sucede o todo lo que pues ahora sí que se supone que me heredó, ¿no? Mi santo padre, y pues ahorita no hemos retomado así como que la onda musical, pero yo creo que se vienen cositas. Cosquillitas. Bueno, gracias. Pues, oye, agradecer a todo el auditorio, agradecer a todo el auditorio que estuvo presente, pues en ¿cómo se llama? Esta charla, este comentario, esta invitación a toda la gente. Y pues bueno, yo creo que no está de más mandarles saludos a los amigos que nos están escuchando a través del 89.3. Y pues bueno, ¿qué más decir? Y mejor hacer la invitación en nuestra lengua materna, que es el mije, amigo Chivo. Pues ves, pues ya awayu kapiat madodo, rayada mazia octituni de hati modia da nach Eusebio, nahawodo kuya, pushkish kokish yat na natun kapuk tiu yu yat na spurken mit yaden ache tanbuktak ham henot chekot mit sherich taller de violín de Tlahuitoltepec. Sham Tsengudium am ham yada nangishi ugam yada ungauna opniamukide het ham as tachot yada ko yada hurt mit yada naide was man maha sich ich naide chaton de buk mit yada nat iksun pzemde was ha yada naide habom yada spurken no puktaken mit aduk het naide nangisha anide habom at tuduch gyasp zuch hadden ham un auch ja ungauna auch noch geschauen und ham ja nicht das Mado und das Pön ham awat achten haget bejat nicht ham das ham ja dachten da ungauna auch das Aspat Mado und ja das un und ja die Juchte und ja da was Pön ja da gespürt wird die Zugischide also na ungauna auch nicht hat gut geartet ko hadden das ham ja dachten das Pachar nicht mit tuk Mado de mit mguk dachte Pön ja awayu kapiat Mado mein Radio hat ja spochen jetzt also pues med ja nicht na awayu mit tuk Mado habom at ja da na sun as pat Mado und ja da ko ja da hört bitte ham Tsengudium am ham ja da auch Eusebio Pérez ham Genot Chekot, ham taller de violín de Tlahuitoltepec, na meznet may ham ja Cherichana, und ham jiknado, de jat nedet nas ham gedacht da ungaunach, nas patmadon dit son ham de giucht so jat nedet na hasun mit die jat gekop, ja die kurt so nation baut. Was hat er geguckt, nedet mich tuk malo de pen ja da ungaunach chamazokte, und jat pen ham kum ja na chamazokte, de giucht de jat da hat ja da ko ja da kurt. Pues neide na was achten shapi zaman tuduk am ja da schuch po septiembre hatte ja neide schon da spurken die spurken pues neide nie ko jiguktet so zum gode zu zu ja zu ne part neide na was hatung gapek u kapti gati ja as ne und pues ja mo baut haben sich am dort ja dann ach Eusebio Pérez ja haben nan gesch bun hune pues ja da sábado domingo
hade nyada nang ishi hade nyada spurken as bauch as estet as ta hatet as jucht as diktet as gam do zu nyada hasun vinan mo da ko mo da hota violin hade nyada ham nang ishi de putsnaiden sta hatet hat mo ham pen zwingo wa und ham na jam zeki de jucht nyada ko so mo ba ham naustet ham nyada chondak tu duch kam nyada ta shuch po septiembre tuduk hade nyada spurken hade gong chon da gong gom mit de shadi tuni mit de shadi hatje pues habom ja aduk knupes aus mes as madot tuduk ja spiat habom chon da gong zuduk ham zengudum hade smuguk tak de skuye kuyat spat madot ach eusebe haptigati ja da ma yuk shak paktagon etzan muguk naiden pat madot mit di radio shak naiden pues pak madot Mugukta pues shat shmado de ayu pues hamana wish habom te dukyas padana ungana auf nan geswan da ha ko ga he mesat de gyucht machsel aber ma guguk sheba sein mugushat de gwan pues na unats na wish ham stopnas mazia pues desco huide. Bueno, ahí está mi estimado Beto. Amigo Marcel, nuevamente gusto estar juntos aquí en la charla y luego qué mejor que con nuestro amigo Chivo en la invitación, en la clausura y el recital de cuerdas allá en el barrio Cotal. Ya está la invitación, no falte. Entonces, a todos los amigos del 89.3 FM Net Radio, ahí está la invitación, sin costo alguno, para entrar mañana al recital. Vayan, escuchen, allá deleitarse un rato con la música de cuerda ahí del taller del maestro Chivo en el barrio Cotal. Vayan, corran la invitación, por favor, para que haya público. Por ahí vamos a estar mañana. Nosotros vamos a llevar nuestro correspondiente ahí, ponche, para compartir allá. Ponchecito, ahí el refresquito, cafecito, lo que gusten. Ahí vamos a estar presentes con nuestra pancita. Ya como que adelgazamos. Ya ¡vale, queremos pues! otra vez. Vale, Pues gracias. agradecer a todos los que nos están viendo, Eso. agradecer y muchas gracias. Vamos a retomar nuestro programita más adelante, se vienen noticias, espérenos ya prontito. Vamos a retomar todo el proyecto que dejamos en pausa nada más un momento y vamos a estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por mirarnos. Va a haber conferencia de prensa. Gracias maestro Chivo por estar también aquí en esta charla. Maestro Chivo, a todos. siempre es un gustazo. Y no faltes el día de mañana al Ahí está. recital del taller de violín de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca, 8 de agosto a las 6 de la tarde. Ocotal, barrio Ocotal, Santa María Tlahuitoltepec. Muchas gracias. Domicilio del maestro Chivo. Chivo, ahí está, Eusebio ahí Pérez. estamos. Ahí está la invitación, gracias.